Queridas hermanas y hermanos, ¿cuántos refranes conocen ustedes? Seguramente que alguna vez una abuelita, alguna señora conocida les dijo, por ejemplo, para indicarles que el que está preparado y el que tiene habilidades es como el perico, que donde quiera es verde. Y en cambio, algunas otras frases un poquito fuertes que decían que el flojo, el perezoso, el que no quiere hacer nada, el que nace para maceta, del corredor no pasa. O bien alguna otra frase, algún refrán como de aquella gente que se siente muy segura de algo y de repente le fallan las cosas. Y nos decían, del plato a la sopa, a veces se cae la sopa, del plato a la boca, a veces se cae la sopa. Lo hice a propósito para que ustedes me corrigieran. ¿Cuántos refranes saben ustedes? Yo le podía preguntar a Víctor, que en este momento está manejando las cámaras, a Silverio, a mi sacristán Antonio, y a ustedes, y seguramente por lo menos más de 10 refranes se los sabrían. ¿Y saben por qué? Porque los refranes son verdades que nos enseñan lo que es la vida. Y esto también sucedía en tiempo del Antiguo Testamento. Fíjense que en general, en todas las culturas se tiene admiración por las personas sabias, porque gracias a la sabiduría el ser humano puede alcanzar el éxito, la felicidad y enfrentar de una mejor manera los obstáculos y adversidades. Y esto no era la excepción en el mundo judío, 2 siglos antes de la llegada de Cristo. La primera lectura que hoy escuchamos forma parte del libro conocido como Sirácides o Eclesiástico. ¿Por qué? Porque este libro fue escrito por Jesús, hijo de Sirac, que quiso sintetizar en él las tradiciones y enseñanzas de los sabios que, según él, son los secretos del éxito. Así que muchísimo tiempo antes de Cristo se escribe este libro. El autor, es decir, el hijo de Sirac, quiere mostrar lo que significa la fe para el que vive en el mundo y se enfrenta con los 1000 problemas de la vida práctica. También quiere resaltar que en ninguna otra nación hay una sabiduría superior a la del pueblo de Dios, porque ahí es donde la sabiduría vino a habitar por orden divina. Y muestra cómo la ley de Dios lleva a una vida personal y social más humana, más inteligente y más responsable. El segundo nombre que se le da a este libro de Sirácide es eclesiástico, y esta palabra se deriva de la palabra griega eclesia, iglesia, que significa asamblea, reunión, y se le dio este título no en la antigüedad, sino ya en tiempos del cristianismo, por la buena recepción que le dio el pueblo cristiano a lo largo de los siglos. ¿Por qué? Porque lo consideraba como un compendio de sabiduría práctica, de tal manera que eclesiástico significaba el libro de la iglesia. Este libro fue escrito en hebreo y traducido después al griego por el nieto de Sirac, el nieto del autor. En el tiempo de Jesús, este libro existía en ambas lenguas, pero lo usaban sobre todo las sinagogas griegas, por lo que más tarde los judíos, al ver este libro en griego, no lo consideraron parte de su Sagrada Escritura. Sin embargo, las enseñanzas prácticas que ofrece este libro hicieron que muchos judíos sacaran de él ciertas frases semejantes a nuestros refranes o dichos populares sabios, como las apariencias engañan, no todo lo que brilla es oro, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, o también no hay que pedirle peras al olmo. Pongan atención a lo que este libro nos dijo hoy. Al agitar el ceñidor aparecen las basuras. En la discusión aparecen los defectos del hombre. Las primeras palabras de este libro que escuchamos, y estamos de acuerdo con ellas porque a primera vista hay algunas personas que parecen harina limpia o sin defecto, pero cuando se les conoce un poco más, especialmente cuando van mostrando sus diferencias, sus defectos, las cosas cambian totalmente. También el texto dice,
en el horno se prueba la vasija del alfarero. En otras palabras, no es cuando todo va bien que se muestra lo que es la persona, sino especialmente en los momentos difíciles. O escuchamos también esta otra frase: la prueba del hombre está en su razonamiento. Bueno, y basta ver cómo razonan algunas personas para ver qué tipo de valores viven. Por eso, a las parejas que están viviendo un noviazgo, se les invita a que no solo se dejen llevar por los sentimientos, sino que vean cómo piensa, cómo razona su pareja, porque puede haber muchos besos al inicio, pero después muchos descalabros. Otra frase que escuchamos: el fruto muestra cómo ha sido el cultivo de un árbol. En otras palabras, habla de cómo la buena o mala educación que se ha recibido se muestra, se refleja en todo. Y finalmente, de esta primera lectura, dos últimas frases indican que lo que decimos refleja lo que somos. Así lo dice el texto. La palabra muestra la mentalidad del hombre. Nunca alabes a nadie antes de que hable, porque esa es la prueba del hombre. Y como los dichos populares se suelen pasar de generación en generación, seguramente que Jesús escuchó de sus paisanos e incluso de sus abuelos o de sus mismos padres dichos que utilizó durante su predicación. Dichos como: un ciego no puede guiar a otro, o no sigas los pasos del ciego, o por sus frutos los conoceréis, o no hay árbol bueno que produzca fruto malo, o no esperes frutos que no llegarán. En otras palabras, está dando paso y peso a la sabiduría popular y en cierta manera enseñándonos que las enseñanzas de Dios se reflejan en esos refranes, en esos dichos, en esa sabiduría. ¿Y por qué Jesús utiliza frases como estas? Porque a diferencia de muchos rabinos o maestros de la ley, Él no quiere hablar solo a los estudiosos, sino al pueblo sencillo, para que la palabra de Dios sea entendida en forma clara. Por eso también Jesús va a utilizar algunas historias o cuentos reflejados en parábolas, porque a todos nos gusta, por una parte, escuchar refranes, que son, como decía una viejita, Biblias chiquitas, y por otra parte, nos gusta aprender de las historias que escuchamos. Hoy, Cristo nos invitaría a preguntarnos varias cosas que se derivan de sus dichos. El primero: si un ciego guía a otro ciego, ¿no caerán los dos en un hoyo? Bueno, nos podemos preguntar: ¿me estoy atreviendo a guiar a otros en cosas que no sé o en las que no estoy preparado? ¿Tengo la soberbia de pensar que los demás están ciegos y yo no? O bien también preguntarnos: ¿soy como un ciego que está siguiendo a otro ciego que me está llevando a la destrucción? ¿En qué aspectos de mi vida estoy como ciego y necesito mayor luz? Y es que de verdad hay personas que parecen ciegas y siguen a líderes que les mienten, que les engañan, que les defraudan. Hay personas que se ponen a repetir lo que alguien, un supuesto maestro, les dijo, pero aquella persona era ignorante y claro, lo que sucede es que van por mal camino. Del segundo dicho de Jesús, ¿qué podemos aprender? Dice: el discípulo no es superior a su maestro, pero cuando termine su aprendizaje será como su maestro. Sobre este dicho podríamos preguntarnos: ¿tengo humildad para reconocer que necesito seguir aprendiendo más e incluso preguntar cuando no sé algo? O preguntarnos también: ¿soy soberbio y creo que ya sé todo y no necesito aprender de nadie? ¿Reconozco mis avances, pero también mis limitaciones? ¿En qué áreas reconozco que aún me falta mucho para aprender? ¿En qué áreas reconozco que ya puedo compartir lo que sé para no ser un eterno discípulo? Sobre el tercer dicho, que dice: ¿por qué ves la paja en el ojo ajeno y no en el tuyo?, podríamos preguntarnos:
Me gusta solo ver y señalar los defectos y errores de los demás para hacerles sentir mal. Lo hago con prepotencia, pensando que yo no tengo errores o fallas. ¿Tengo la humildad para reconocer y aceptar mis fallas? Si veo fallas o errores en los otros, trato de ayudarles en forma respetuosa, tratando de cumplir la obra de misericordia de corregir al que yerra, o más bien, no me importa ayudar, solamente me importa criticar. Y preguntarnos también, cada cuando hago un examen profundo de mi forma de actuar y de reconocer mis errores. He perdido buenas relaciones por mi soberbia y por no saber pedir perdón o por no ofrecer perdón. De esta otra enseñanza de Jesús, no hay árbol bueno que produzca frutos malos, ni árbol malo que produzca frutos buenos, puedo preguntarme, ¿qué tipos de frutos estoy produciendo hacia mi familia, mis seres queridos, mi comunidad? Eso refleja lo que soy. ¿Por qué si veo que algunas personas actúan rectamente o hacen el bien, me niego a reconocer sus logros y avances? O por el contrario, ¿por qué si veo que algunas personas están dando malos frutos, me empeño en defenderlas, en encubrirlas, diciendo que están bien? Y de esta otra enseñanza, no se recogen higos de las zarzas, ni uvas de los espinos. Podría preguntarme, ¿por qué tengo falsas expectativas sobre los demás, esperando que me den algo que nunca me podrán dar? ¿Para qué me esperanzo en algo que nunca va a llegar? ¿Por qué me niego a reconocer los alcances y límites de los demás? Y finalmente, de esta otra enseñanza, ¿qué podríamos preguntarnos? La enseñanza dice, la boca habla de lo que está lleno el corazón. Nos podemos preguntar, ¿qué reflejan mis palabras y comentarios? Chismes, difamaciones, burlas, críticas negativas, egoísmo, egolatría, o más bien reflejan compasión, amor, solidaridad y sabiduría. También podría preguntarme, ¿con mis palabras construyo o destruyo? ¿Soy capaz de reconocer las cualidades y habilidades de los demás? ¿De qué está lleno mi corazón? Y con estas preguntas, si reconozco que he permitido que se llene de cosas negativas, tendríamos que decir, estoy dispuesto a purificarlo para que también se purifique lo que sale por mi boca. Por lo tanto, podríamos decirle a Dios, ayúdame para que mi boca y mi corazón te alaben de verdad y puedan anunciar también a los demás lo que esperan escuchar, un mensaje de aliento, un mensaje de paz o una corrección, pero una corrección fraterna. Y por otra parte, y para concluir, esta manera de hablar de Jesús con refranes populares, con dichos tomados quizás de este libro del Siráside, se nos enseña que Jesús era un agente del pueblo, no era alguien alejado, alguien que estaba por ahí encumbrado en sus espacios, no, alguien cercano al pueblo. Preguntémonos si también nosotros somos así. Y aprendamos de todos los refranes que en nuestra nación, en la nación de otros países que nos están siguiendo, la gente ha ido creando para enseñar de generación en generación lo que es bueno, lo que es correcto y lo que nos ayuda a ser mejores.